No debimos haber ido. Desde el principio lo supimos, pero la promesa de una buena paga nos hizo ignorar el sentido común. Éramos 4, Marco, el líder, Diego, nuestro experto en cerraduras, Luis, el tipo de los mapas, y yo, el que se encargaría de cargar lo que encontráramos. Nos contrataron para recuperar un maletín de una base militar abandonada, supuestamente desmantelada hace décadas. Cuando llegamos, la base parecía en ruinas. El concreto agrietado y el óxido en las rejas daban la sensación de que nadie había pisado el lugar en años. Pero el aire tenía un peso extraño, como si alguien, o algo, aún estuviera allí. Entramos por una abertura en la valla y avanzamos en silencio. Diego se encargó de forzar la puerta principal y, al cruzarla, nos recibió un largo pasillo oscuro con un hedor rancio en el aire. La ubicación del maletín estaba marcada en un mapa antiguo que Luis había conseguido. Según la información, se encontraba en un laboratorio subterráneo. Descendimos por una escalera de metal oxidado hasta un pasillo con puertas numeradas. Algunas estaban abiertas, mostrando habitaciones con mobiliario cubierto de polvo y papeles esparcidos por el suelo. Otras estaban selladas, con gruesas barras metálicas impidiendo el acceso. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar ruidos. Al principio, los atribuimos al viento colándose entre las grietas, pero pronto fueron pasos, susurros apagados. Marco nos hizo seguir adelante, pero todos estábamos tensos. Finalmente, llegamos a la sala señalada en el mapa. Diego forzó la cerradura y la puerta se abrió con un quejido largo y agónico. El maletín estaba sobre una mesa en el centro del cuarto, cubierto por una gruesa capa de polvo. Luis lo tomó sin dudar, pero en cuanto lo levantó, las luces parpadearon. El aire se tornó helado. Algo se movió en la oscuridad del pasillo de donde veníamos. Un sonido bajo y gutural vibró en el aire. Entonces lo vimos. Era alto, más de 2 metros, con extremidades alargadas y piel grisácea pegada a su esqueleto. Sus ojos eran 2 orbes negros y hundidos, y su boca, una hendidura alargada que no dejaba de moverse, como si murmurara algo incomprensible. Luis retrocedió con el maletín en la mano, pero en cuanto lo hizo, la criatura giró la cabeza bruscamente hacia él y soltó un chillido penetrante. Corrimos sin mirar atrás. Subimos las escaleras a toda velocidad, sintiendo su presencia siguiéndonos, cada vez más cerca. La puerta por la que habíamos entrado estaba abierta. Nos lanzamos afuera y cerramos la reja con fuerza. El sonido desapareció de inmediato. Como si nunca hubiera existido. Nos quedamos jadeando, temblando. Luis seguía aferrado al maletín. Nadie dijo nada hasta que nos alejamos del lugar. No sabemos qué era aquello ni por qué nos dejaron ir. Pero algo me dice que, al llevarnos ese maletín, nos llevamos también algo más. Algo que todavía nos está observando. Trabajo en una base militar cuyo nombre no puedo revelar. No soy soldado ni científico, solo un empleado común que trabaja en mantenimiento. Nunca me ha interesado demasiado lo que pasa dentro de las instalaciones, pero hay lugares a los que no se nos permite el acceso. Siempre he seguido las reglas sin hacer preguntas, hasta aquella noche. Me asignaron un turno de emergencia para reparar un problema eléctrico en uno de los edificios más restringidos del complejo. No suelo hacer preguntas, pero el nivel de seguridad en esa área me puso nervioso. Un guardia me escoltó hasta la entrada y me indicó que hiciera mi trabajo sin desviar la mirada. Me entregaron una tarjeta de acceso temporal y me advirtieron que cualquier desviación de mi tarea sería motivo de expulsión inmediata. El pasillo era largo, iluminado por luces frías que zumbaban de manera inquietante. A medida que avanzaba, la sensación de estar en el lugar equivocado se intensificaba. Llegué al panel eléctrico y abrí la caja de fusibles, tratando de concentrarme en mi tarea. Sin embargo, un sonido extraño llamó mi atención, un golpeteo sordo, como si algo estuviera moviéndose detrás de las paredes. Intenté ignorarlo, pero el ruido se hizo más insistente. En un descuido, mi mirada se desvió hacia una puerta entreabierta al final del pasillo. No debía hacerlo, lo sabía, pero el instinto me empujó a acercarme.
Miré por la rendija y lo que vi me dejó helado. Dentro de la habitación había una celda de cristal. En su interior, una figura humanoide se retorcía de forma antinatural. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus extremidades eran demasiado largas. Sus ojos, negros y reflectantes, me observaron con una intensidad que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. No sé si era miedo o algún tipo de instinto primitivo de supervivencia, pero supe que aquello no debía estar allí, que aquello no era humano. De pronto, la criatura giró la cabeza de manera abrupta y emitió un sonido agudo, como si supiera que la estaba observando. En ese instante, una alarma se activó y las luces parpadearon violentamente. Antes de que pudiera reaccionar, el guardia que me había escoltado apareció de la nada, me sujetó del brazo y me empujó de vuelta al pasillo. «Nunca viste nada», me susurró con una firmeza escalofriante. Me llevaron fuera del edificio sin darme explicaciones. Al día siguiente, recibí una notificación informándome que mi asignación en la base había terminado. Me pagaron una generosa liquidación y me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. No me dieron opción. Desde entonces, he sentido que me vigilan, como si esperaran que hablara. Pero no lo haré. Porque sé que si lo hago, desapareceré. Soy el sargento Ramírez, y lo que voy a contar no debería haber salido nunca de la base. Pero si desaparezco después de esto, al menos alguien sabrá la verdad. Nos ordenaron escoltar un contenedor desde un punto de extracción en el desierto hasta la base. No nos dijeron qué contenía, solo que era clasificado y que bajo ninguna circunstancia debíamos abrirlo. El viaje fue tenso. El contenedor, del tamaño de un ataúd, emanaba un frío antinatural, y en el camión en el que lo transportábamos la temperatura bajó tanto que veíamos nuestra respiración. Al llegar a la base, lo llevaron a un búnker subterráneo. Pensamos que nuestro trabajo había terminado, pero las cosas empezaron a torcerse rápido. Primero fueron las luces, que parpadeaban sin razón. Luego, las radios empezaron a captar estática con voces distorsionadas que nadie podía entender. Algunos soldados reportaron pesadillas vívidas, con sombras sin forma susurrando en sus oídos. Al tercer día, uno de los científicos asignados al contenedor desapareció. Las cámaras de seguridad lo mostraban caminando hacia el pasillo del búnker en plena madrugada, pero nunca se le vio salir. Cuando un equipo entró a buscarlo, encontraron su ropa apilada junto a su placa de identificación, como si se hubiera evaporado dentro de su uniforme. Para entonces, la base entera estaba al borde del pánico. Algunos de mis compañeros empezaron a ver figuras oscuras en los rincones. Un soldado, Miller, aseguró que una de esas sombras le habló con su propia voz. Nadie quiso creerle hasta que lo encontramos temblando en su litera, con los ojos abiertos pero sin responder. Lo evacuaron, pero nunca supimos qué le pasó después. La gota que derramó el vaso ocurrió la noche siguiente. La alarma de seguridad se activó en el búnker. Cuando llegamos, la puerta de acero estaba abierta de par en par adentro, la habitación estaba cubierta de escarcha y el contenedor estaba vacío. Nos dieron la orden de bloquear la base. Nadie entraba ni salía. Pero yo sé que lo que estaba en ese contenedor ya no estaba dentro de la base. Lo habíamos traído nosotros y ahora estaba suelto en alguna parte. La mañana siguiente, la base se cerró por completo. Nos enviaron a diferentes destinos y nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Algunos, como Miller, desaparecieron del radar. Yo solo quiero creer que todo esto fue una alucinación colectiva, un error en la mente de soldados agotados. Pero por las noches, aún siento el frío. Y a veces, en la estática de la radio, escucho mi propia voz llamándome desde el otro lado.